Listo, muy bien. Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno. Es una gran bendición poder compartir con ustedes una vez más la palabra de Dios. Estamos estudiando la palabra de Dios en los miércoles, en la carta de Pablo hacia los romanos. Y el último miércoles que nos tocó compartir de Romanos fue antes de la escuela de verano. Alfredo tuvo el privilegio de compartirnos un mensaje y la verdad fue un mensaje muy bueno. Fue un mensaje muy bueno, bien padre en Romanos 9. Fue sobre Romanos 9, si se acuerdan, ya vamos hasta ahí. Pero Romanos 9, y yo le comentaba a Alfredo también ese mismo día, Romanos 9 es un capítulo difícil. Es un capítulo con muchas cosas. Es un capítulo con mucho. Y yo le comentaba que después de que él nos compartiera Romanos 9, lo íbamos a retomar también para escarbarlo. Es uno de los capítulos que debemos de detenernos a estudiar porque es muy rico en cuanto a enseñanza del Evangelio por parte de Pablo. Aunque Alfredo hizo un excelente trabajo, este capítulo necesita expresarse con claridad. Si uno agarra un comentario, vas a ver que en Romanos, en especial lo que es Romanos 8, 9, 10 y 11, te vienen un montón de hojas porque hay mucho que explicar. Precisamente también porque estamos tan alejados del tiempo en el que Pablo escribió esta carta. Y estamos tan alejados de la cultura de las personas que la recibieron. Hay mucho que tenemos que explicar. Y siendo realistas, aún el apóstol Pedro, quien fue un hombre muy inteligente, que comprendía el Evangelio, que caminó con Jesús, que fue enseñado por Dios mismo, nos dice esto sobre las cartas de Pablo. En 2 de Pedro 3:15 al 16, pueden acompañarme con su Biblia, si no va a estar aquí en la pantalla. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, Pedro reconociendo a Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado, nos ha escrito. Verso 16, en casi todas sus epístolas, en casi todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, o sea, los ignorantes y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, o sea, el Antiguo Testamento, para su propia perdición. Imagínense, aún Pedro mismo, que caminó con Cristo, que fue uno de los pilares de la iglesia en su inicio, él sabía que Pablo hablaba verdades que eran difíciles de entender. Y él sabía que Pablo tocaba temas desafiantes para nuestra mente. Pedro conocía estas verdades, pero sabía que necesitaban estudiarse con detenimiento y con dedicación. El apóstol Pedro nos dice que Pablo escribe cosas difíciles. Yo creo que Pablo escribe cosas difíciles de entender. Y por lo tanto nosotros tenemos que trabajar en entenderlas, en escucharlas, en escudriñarlas, en escarbarlas. Así que no pensemos nosotros vamos a entender a la primera leída, en especial el libro de Romanos. Pero vamos a detenernos y a explicar este capítulo para comprenderlo de una mejor manera. Porque Romanos 9 toca un tema que es muy fácil de malinterpretar y de malentender si no se estudia con detenimiento. Y esto tiene que ver con la elección por parte de Dios. La elección del pueblo de Israel como su pueblo, la elección de las personas para salvación y la elección de las personas para destrucción. Y este es un tema muy interesante y es un tema, como les digo, que es fácil de malinterpretar. Pero así que sin más rollo, ¿qué les parece si oramos y entramos a la lectura? Cierra tus ojos conmigo. Padre, en esta noche simplemente te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento. Dame claridad, Señor, para enseñar este pasaje. Abre los oídos y el corazón de la congregación conforme a tu Espíritu Santo para entender estas verdades, Señor. Ayúdanos a ser personas más diligentes en escarbar la palabra de Dios, en hacer nuestra tarea y nuestro trabajo, como dice la Biblia, de escudriñar las Escrituras y de encontrarte a ti, Señor, en cada pasaje. Gracias, Padre, por el apóstol Pablo, por el capítulo 9 de Romanos y por esto que él va a entender, que él va a hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, antes de leer el capítulo 9, quiero recordarles unos puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Romanos capítulo 9 al 11 es una sección entera que va junta. Es una sección entera que va junta. Y el tema principal
es el pueblo judío. Y está escrita para contestar una pregunta muy importante que tenían los judíos y la iglesia en ese tiempo. Y era esta la pregunta: ¿por qué los judíos, por qué el pueblo de Israel no han aceptado a Jesús como el Mesías Salvador, como el ungido de Dios? Pensaban, ok, si Jesús es el Salvador prometido en el Antiguo Testamento, ¿por qué los judíos, por qué el pueblo de Dios no lo ha recibido? ¿Por qué no lo reciben? De hecho, esa es una pregunta muy válida y muy natural para los judíos que ahora habían recibido a Jesús. Ellos se preguntaban esto: ¿cuál es el plan de Dios para Israel como nación? ¿Y por qué ellos están rebeldes contra Jesús? ¿Cuál es el plan de Dios para el futuro de Israel? Era una pregunta muy válida, no cuadraba en su mente. ¿Cómo era esto? De hecho, el plan de Dios para Israel lo vemos hasta Romanos capítulo 11. Y lo que Pablo hace en esta sección de Romanos es corregir un entendimiento erróneo de creencias populares por parte de los judíos de ese tiempo. Pablo, al ser judío, para él era importantísimo el poder respaldar su enseñanza, estas nuevas verdades del Nuevo Testamento, poder respaldarla con la escritura del Antiguo Testamento. Y tenemos que pensar en leer esta sección de Romanos como si nosotros mismos fuéramos estos judíos. Fuéramos personas que éramos parte del pueblo de Dios y no entendemos por qué, si ahora Dios nos ha traído el Mesías, por qué los judíos no lo aceptan. De hecho, esa es una objeción, una objeción que usan los judíos de hoy en día. Ellos dicen: nosotros no creemos en Jesús porque la mayoría de los judíos no ha creído en Jesús. Y ellos estaban teniendo esta pregunta: ¿por qué? Si Él fue prometido en el Antiguo Testamento, ¿por qué no lo reciben? Sería natural para nosotros tener esta duda de decir: ¿por qué Israel está rechazando al Mesías, al prometido, al enviado? ¿Por qué ahora Dios está aceptando a los no judíos, a los gentiles, en el Mesías, si ellos no eran parte del pueblo de Dios? Ellos tenían esas preguntas, y estos temas sobre judíos y gentiles están presentes en todo el libro de Romanos. De hecho, por mencionar unos pasajes, miren, Romanos 1, del 1 al 6 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Ojo, Pablo está diciendo: este evangelio que les doy, Dios ya lo había prometido en el Antiguo Testamento. Dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe de todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales también están ustedes, llamados a ser de Jesucristo. Pablo le está diciendo: Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios dada en el Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento de esta promesa. Él es el Mesías prometido a los judíos, y Él ahora ha llegado para que todas las naciones lo reciban. Y los judíos no podían captar eso. De hecho, Romanos 1:16, muchas personas se saben la primera parte, pero se olvidan de la segunda. Dice Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, también al no judío. Vemos desde el capítulo 1 que Pablo ya está tocando estos temas entre judíos y no judíos, entre personas que eran parte del pueblo escogido de Dios y personas que no eran parte del pueblo escogido de Dios, pero que ahora eran aceptados en Cristo Jesús. Y recuerden, ellos eran parte del pueblo escogido de Dios, pero ahora todos eran llamados a recibir a Jesús como su Salvador. Y Pablo quería demostrarles a los judíos que esto había sido prometido desde antes. Romanos 2, 6 al 10 dice: Dios, el cual pagará, está hablando de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, también al no judío. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente
y también al que no es judío. Pablo una vez más tocando este punto de los judíos y los no judíos. Y si leemos estos pasajes como las personas no judías que somos, vamos a pensar, bueno, pero ¿cuál es el punto de esto? Pero si lo leemos como judíos, podemos preguntarnos, Dios, no entiendo. Se supone que Israel es tu pueblo escogido, pero ahora estás dejando entrar a todas estas personas que no eran parte del pueblo de Israel. Dios, explícanos qué está pasando. Ahora, conforme al libro de Romanos avanza, para Pablo y para el Espíritu Santo le es necesario explicar cómo es que ahora el Evangelio de Cristo es el cumplimiento de estas promesas en el Antiguo Testamento. Para nosotros es difícil relacionarlo porque para los judíos, para nosotros es difícil relacionarnos y ubicarnos, pero para los judíos ellos nacían y crecían estudiando y aprendiendo la ley. Y leyendo el Antiguo Testamento desde chiquitos. Ellos estaban familiarizados con el Éxodo, ellos estaban familiarizados con el templo, con el rey David. Ellos estaban familiarizados con todas estas promesas que nosotros, siendo ajenos al pueblo de Dios, realmente nunca conocemos hasta que venimos a Cristo. Ellos nacen y crecen toda su niñez estudiando el Antiguo Testamento y la palabra de Dios. Por eso Pablo toca estos temas. Ellos están mucho más familiarizados que nosotros con la ley de Moisés y los profetas de Dios. Y Pablo toma esto en la carta de Romanos para recordar. En el capítulo 3, Pablo usa la ley para demostrarnos que todos somos pecadores y que todos necesitamos la gracia de Dios a través de un Salvador. En el capítulo 4 nos demuestra que la salvación por medio de la fe y no por las obras es una verdad que ya está presente desde el Antiguo Testamento y nos da el ejemplo de Abraham. ¿Se acuerdan? En el capítulo 5, Pablo conecta todo esto con Adán, quien a través del pecado trajo la muerte, y lo conecta con Cristo, como Cristo es ahora el nuevo Adán, que ahora trae perdón y vida eterna. En el capítulo de 6 al 8 nos habla de la vida llena del Espíritu de Dios, y de cómo la ley y el evangelio se conectan. Y cómo ahora nosotros ya no vivimos bajo la condenación de la ley. En el capítulo del 9 al 11, ahora Pablo va a tocar los temas que cualquier judío se iba a estar preguntando sobre el plan futuro de Dios para su pueblo, el pueblo de Israel y el evangelio. Ahora, había un error muy común que los judíos del tiempo de Jesús y del tiempo de Pablo tenían. Y era el pensar que todo lo relacionado al Salvador, todo lo relacionado al Mesías, era solamente sobre su reinado terrenal. Ellos querían que Jesús fuera ese rey militar que los libraría de sus enemigos y que establecería su reino en Israel sobre todas las naciones. Y esto no era el plan de Jesús en su primera venida. De hecho, el plan de Dios en la primera venida de Jesús era lidiar de una vez por todas con el problema del pecado. Pero el plan de Dios, que Jesús iba a cumplir su reinado en la tierra, sería en su segunda venida. Y Pablo les demuestra con las Escrituras, recuerden, igual como Josué nos hablaba el domingo sobre vivir conscientes de que Jesús va a venir, va a volver, va a juzgar a las naciones, va a establecer su reino aquí. Los judíos de ese tiempo pensaban, cuando Dios nos dé el Mesías, esto va a pasar. Y decían, ya vino el Mesías, pero no estamos viendo que Israel sea restaurado, no estamos viendo que el Mesías reine. ¿Qué está pasando? Ellos pensaban que todo se relacionaba al reinado de Cristo Jesús. Pero ahora nosotros como cristianos podemos cometer el mismo error, pero al pensar que todo lo referente a Cristo solamente se trata de la salvación de nuestras almas. Podemos cometer el error de pensar de que ahora todo es el lado espiritual y que Dios ha desechado a Israel, o que Dios no va a venir a reinar sobre las naciones porque Dios solamente va a salvar nuestras almas. Y eso es igual de erróneo. Pensamos que todo lo referente a Cristo solo es la salvación de nuestras almas e ignoramos su segunda venida y su reinado y su juicio sobre las naciones. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta mientras leemos Romanos 9 es que no todos los versículos en este capítulo hablan sobre la salvación y el perdón de pecados. Porque también Dios habla de otras promesas que Él le había dado a su pueblo Israel.
No todo en Romanos 9 es sobre salvación. Algunas cosas son sobre selección por parte de Dios. Y ahora vamos a leer Romanos 9, vamos a leerlo completo y después vamos a examinar los primeros 16 versículos, nada más. Romanos 9, del 1 al 33 dice así: verdad les digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser maldecido, ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son de mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. No solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, de nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues Dios inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? Dirá el vaso de barro a quien lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y uno para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira al hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles. O como también dice Oseas: llamaré a un pueblo mío que no era mi pueblo, y a la no amada llamaré amada. En el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y Gomorra, y seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo: que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como obras de la ley, pues tropezaron en piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Es un capítulo muy intenso. Y aquí podemos ver que este capítulo fue escrito no nada más para ser leído, sino para ser estudiado. Hay muchas cosas que debemos desempacar. Y hoy vamos a escarbar solamente los primeros 16 versículos. Y dice así del 1 al 4. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, maldecido, maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, los que son los israelitas. Estos eran los compatriotas de Pablo, eran los hermanos de la sangre, nacidos de los mismos personajes bíblicos. Este es su pueblo. Pablo decía: es mi pueblo, es mi nación. Y Pablo tiene un gran dolor y tristeza por saber que ellos no son salvos.
Pablo tenía un gran dolor. Y aquí hay un sentimiento pastoral muy fuerte. Pablo tenía una gran tristeza y continuo dolor. O sea, que él no siempre estaba feliz como cristiano. Muchas personas piensan, un cristiano siempre debe estar feliz. Pablo decía que cada que él pensaba en su nación, en sus hermanos, en sus parientes según la sangre, en el pueblo de Dios, y saber que no eran salvos, le partía lo profundo del corazón. Y cuando Dios nos consuela, no quiere decir que Dios nos va a quitar el dolor, sino que el consuelo que Él nos da es más grande que el dolor que aún sentimos ahí. Y llegará el día en el que Dios removerá toda lágrima y todo dolor y toda tristeza, pero ese día no va a ser aquí en la tierra. Cuando Pablo dice, yo desearía ser anatema, yo desearía ser perdido por la eternidad a cambio de que ellos fueran salvos. Eso es algo súper intenso. Y quizá esto demuestra nuestra falta de amor por otras personas. ¿Hay alguien que nos importe a nosotros tanto así como a este pueblo le importaba a Pablo? Y esto no quiere decir que es posible o sea posible que un pecador tome el lugar de otro pecador. Porque ciertamente si eres pecador morirás por tus propios pecados. Si eres pecador no puedes sacrificarte por alguien más porque tú mismo eres pecador. Por eso necesitábamos a Cristo. Él es el único sacrificio sin pecado. Pero esto nos muestra la intensidad del dolor y la tristeza de Pablo. Y si así es el corazón de Pablo, ¿no crees que Dios sienta una tristeza mayor al ver a las personas no arrepentidas y que no son salvas? Deberíamos de comenzar a pedirle a Dios en oración que nos dé un corazón como el de Pablo. Un corazón que sienta carga y amor por aquellos que no lo conocen y que están perdidos. Porque el corazón de Dios es que todos vinieran al arrepentimiento y recibieran su perdón. Continuando, verso 4 y 5 dice que los son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo lista 7 cosas que pertenecen a los israelitas. 7 cosas que pertenecen al pueblo de Israel. Es la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto, que es la adoración, el servicio a Dios, las promesas y los patriarcas, por quien vino Cristo. La adopción, ¿qué era eso? Esto se refiere a la idea de que Dios los adoptó como nación. Como nación. De entre todos los países del mundo, solamente hay uno que podemos decir que es adoptado como nación de Dios. Solamente hay uno que podemos decir, esa es la nación de Dios. Porque Dios lo ha dicho. Y es la nación de Israel. Y a lo mejor esto nos va a caer como un balde de agua fría, pero México no es el país de Dios. Estados Unidos no es el país de Dios. Sudáfrica no es el país de Dios. Israel es el país de Dios. No lo digo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras en esta adopción nacional. Esto es la adopción nacional. Israel es el único país que tiene una relación nacional con Dios. Era el único pueblo que tenía una relación nacional con Dios. No hay otro. De ellos son la adopción como nación. Ahora, la gloria. Esto se refiere a la gloria de Dios que estaba en el templo. De todos los países del mundo, de todas las naciones del mundo, Israel era la única nación donde la gloria de Dios habitaba visiblemente. La gloria de Dios los guió a la nación de Israel en el desierto cuando salieron de Egipto. Recuerden, era una nube de día y era una columna de fuego por la noche. A ninguna otra nación Dios ha hecho esto. La gloria de Dios, recuerden, vino y reposó sobre el templo de Jerusalén cuando terminaron de construirlo
y lo dedicaron. A ninguna otra nación Dios ha hecho esto. Esto le pertenece solo a Israel y a ninguna otra nación. El pacto, verso 3. Esto le pertenece a Israel, el pacto con Abraham y la bendición de sus descendientes. ¿Y cuál era la señal de este pacto? Recuerden, era la circuncisión. Y la promesa de que a través de Israel el mundo sería bendecido, refiriéndose a Cristo. Dios les dio la promesa de que a través de este hombre y su descendencia, el mundo entero iba a ser bendecido, refiriéndose al Salvador, la llegada del Salvador. Y el pacto no nada más se refiere a este pacto, el pacto de Dios también es a través de Moisés, con las bendiciones y las maldiciones. ¿Recuerdan? Cuando Dios les dio este pacto de las bendiciones y las maldiciones basadas en la obediencia del pueblo de Israel. Ese era el pacto, ese era el contrato. Obedece las reglas y estatutos de Dios y vas a ser bendecido a la nación de Israel. Desobedécelas y vas a tener consecuencias a la nación de Israel. Una vez más, esto le pertenecía a ellos. De hecho, también en Jeremías 39 se habla de un nuevo pacto que Dios iba a hacer con Israel. Y este es el pacto que Cristo vino a traer con su sangre. El pacto de la salvación le pertenece a ellos. Le pertenece a ellos. Recuerda, es para el judío primeramente y después para el no judío. Nosotros somos agregados como extensión, pero el pacto le pertenece a ellos primero. El número 4, la ley. Israel es la única nación que recibió sus leyes directamente de Dios. Y a veces pensamos, ay, qué bueno que ya no estamos bajo la ley. Pero la ley era buena. La ley es buena. La ley protegía a Israel. La ley le enseñaba del pecado. La ley los guiaba. La ley es un honor dado por Dios para ellos. No es una carga. Pero ¿dónde está el fracaso de la ley? El fracaso de la ley está en el ser humano, que no podemos cumplir con la perfecta ley de Dios. Pero la ley es buena. La ley dada por Dios es buena, es perfecta por parte de Dios. Verso 5, el culto. Esto se refiere a la adoración a Dios y tiene que ver con el sacerdocio de los levitas, tiene que ver con los rituales, los sacrificios, los festivales que Dios les dio para tener en el templo. Es la forma en la que podemos adorar y servir a Dios, viviendo una vida que para Él fuera agradable. Todo esto fue dado a Israel primero. Y como todo esto, finalmente eran sombras y símbolos que apuntaban a Cristo. Número 6, las promesas. Esto tiene que ver con las promesas que Dios le hizo a Israel. Las promesas acerca de la tierra prometida. Y cómo Dios aún tiene planes para Israel en el futuro, que lo tocaremos en los próximos 2 capítulos. Algunas promesas sobre el reinado del Mesías, que los discípulos pensaban que se cumplirían en su primera venida, pero se van a cumplir hasta su segunda venida. Y esto no es nada nuevo. Recuerden, en el Antiguo Testamento, Moisés bajó de la presencia de Dios una primera vez y fue rechazado. Y Moisés volvió a bajar de la presencia de Dios y fue recibido. Tenemos a José, el hijo de Jacob, que fue presentado a sus hermanos y fue rechazado por sus hermanos y lo vendieron en esclavitud. Pero volvió a ser presentado ante ellos ya como gobernador en Egipto y fue recibido por sus hermanos. Lo vemos este patrón, esta sombra de Cristo que sería rechazado y después sería recibido. Vemos en el libro de Jueces a Jefté, que fue rechazado por su familia y después fue recibido. Todos estos eran sombras que apuntaban a Cristo siendo rechazado por su pueblo y siendo recibido en su segunda venida. Y por último, los patriarcas. Dios mismo tomó el linaje de esta familia y vino de la sangre del pueblo escogido de Dios. Cristo, el Salvador del mundo, fue traído a la tierra a través del pueblo judío y ellos tienen el honor más grande de tener al Salvador como parte de su pueblo. Cristo es la bendición para el mundo que Dios prometió que vendría de los descendientes de Abraham. Ahora, a pesar de todo esto,
¿Qué ondas con Israel? Pablo va a proceder a explicarnos esto en verso 7. Ok, si todo esto pertenece a Israel, ¿por qué Israel no está recibiendo al Mesías? Verso 6 dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Recuerden, Israel no nada más es el nombre de la nación, también es el nombre de un hombre, Jacob. Y no todos los que son hijos de ese hombre son parte de la nación escogida de Dios conforme a su propósito y su plan. Y ahora, si fuéramos judíos y nos dijera esto Pablo, nosotros sabríamos del Antiguo Testamento de decir, tiene razón, obvio, es verdad. Versos 7 al 9, vamos a ver por qué, dice, ni por ser descendientes de Abraham todos son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Recuerden, para Pablo y para el Espíritu Santo es importante establecer su enseñanza en verdades del Antiguo Testamento. Y aquí lo que dice, no por ser hijo de Abraham significa que eres parte de Israel. Y los judíos estaban de acuerdo a esto, porque en Isaac será llamada descendencia. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Tuvo 8 hijos, no nomás a Isaac. Abraham no tuvo solamente a Isaac, tuvo también a Ismael y tuvo 6 hijos más con su esposa llamada Setura, después de que Sara murió. Pero Dios escogió solo a Isaac para continuar la promesa. De hecho, Abraham le pide en Génesis 17, 18 al 21, no lo vamos a leer, pero Abraham le pide a Dios, antes de que Isaac naciera, ya tenía a Ismael, le pide que deje que Ismael viva delante de la presencia de Dios. En otras palabras, Dios deja que Ismael herede la promesa. Y Dios le dijo, no. Esta promesa viene por Isaac, quien nacerá de Sara en el tiempo señalado. Y esta elección que se habla en estos pasajes no tiene nada que ver con la salvación. Tiene que ver con la promesa de la bendición de Dios, donde finalmente vendría Cristo. Recuerden, Abraham tuvo 8 hijos y solamente por medio de Isaac, Dios dice, por ahí va a ser mi pueblo, por ahí va a ser mi descendencia. Pablo dice, no todos los que son hijos de Abraham son parte de Israel. Los judíos dicen, tiene razón. Verso 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, cuando Rebeca estaba embarazada de Isaac, pues no había aún nacido los bebés, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Y como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora nos pasamos a los hijos. Recuerden, no todos los hijos de Abraham son parte de Israel. La promesa es a través de Isaac. Pero no todos los hijos de Isaac son parte del pueblo de Dios. Porque Dios iba a escoger a uno. Nos pasamos a los hijos de Isaac. ¿Cuántos hijos tuvo? 2. ¿Cuáles eran sus nombres? Jacob y Esaú. Jacob y Esaú eran cuates, eran gemelos. Nacieron al mismo tiempo. Primero salió uno y después salió el otro. Pero prácticamente eran gemelos. Pero Dios estaba reafirmando una vez más que la elección era decisión de Dios y no algo que ellos se ganaran con sus obras. Y Dios elige de qué manera Él va a llevar a cabo sus promesas. Y estos bebés no tenían obras de justicia, básicamente eran gemelos. ¿A quién iba a elegir Dios? ¿A quién iba a elegir Dios? Y aquí vemos cómo Dios revierte las expectativas. Normalmente en la antigüedad, quien se llevaba la promesa y la bendición y la primogenitura era el mayor, era el que nacía primero. Pero Dios dice, no va a ser así aquí. Dios escogió al menor en vez del mayor. Y esto es una sombra que apunta a Cristo. ¿Por qué? ¿Qué fue dado primero? ¿Qué fue traído primero? ¿La ley de Moisés o el nacimiento de Jesús? La ley de Moisés, exactamente. Pero Dios escogió traer el perdón de pecados a través del nacimiento de Jesús. Esto es a lo que apuntaba. El mayor, el más viejo, la ley, servirá
al menor, al más joven, a Cristo. Es Dios escogiendo a Cristo. Dios escogió a Jacob para que por él la nación de Israel naciera y no por medio de Esaú. Que de hecho, un chocolate, a ver quién adivina cómo se llama el nombre de la nación de Esaú. ¿Y la nación se llama? Edom. Muy bien. Te di chanza. Te doy un chocolate. Recuerden, Esaú también se convirtió en una nación, la nación de Edom. Pero Dios no escogió a la nación de Edom. Dios escogió a la nación de Israel. Y aquí Dios usa estas palabras: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y estas palabras, amar y aborrecer, tienen que ver con la preferencia, no con el odio. Es Dios diciendo: escogí a Jacob en vez de a Esaú. En Lucas 14, 26 al 27, de hecho, Jesús usa estas palabras también. Lucas dice: si alguno viene a mí, este es Jesús hablando. Y si hay algún momento en la prédica en la que tienes que poner atención, esta es. Dice, verso 26, si alguno viene a mí, dice Jesús, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que lleva su cruz y viene en pos de mí, el que no lleva su cruz, no puede ser mi discípulo. Una vez más, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Un momento, Dios, ¿me estás diciendo que aborrezca a mi familia? No, Dios no habla de odiar a tu familia, pero Dios habla de escoger a Jesús por encima de tu familia, escoger a Jesús por encima de tu esposo, de tu esposa, de tu pareja, de escoger a Jesús por encima aún de tu propia vida. Es escoger a Jesús por encima aún de la persona que más amas. Y Dios dice, yo escogí a Jacob por encima de Esaú. Y Cristo nos dice, escógeme a mí por encima de cualquier otra cosa. Pablo dice en verso 14, ya vamos a terminar, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Porque Dios es quien escoge? De ninguna manera. ¿Hay alguna injusticia en Dios al escoger conforme a su voluntad el medio por donde Él va a llevar a cabo su plan y su promesa? Claro que no. Porque a Dios le pertenece escoger conforme a su infinita sabiduría los medios y las personas por quienes Él va a llevar a cabo su plan. Ahora recuerden, en Romanos los judíos tenían estas dudas. ¿Estamos captando lo que Pablo nos está diciendo? Ok, Pablo, ¿nos estás diciendo que el rechazo de Israel hacia Jesús es conforme a un plan por parte de Dios? La respuesta es sí. Verso 15 dice, pues a Moisés le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En el tiempo pasado, Dios escogió a las personas por quienes vendrían la promesa de formar a la nación de Israel. Y aún en la nación de Israel, dentro de la nación de Israel, Dios siempre guardó un remanente de entre ellos para continuar con su promesa, aun cuando el resto de la nación se rebelaba contra Dios y se iba a la idolatría. Recuerden, con el pastor Roberto estudiamos Jeremías muchas veces y Jueces. Muchas veces la nación se desvió, pero Dios mantuvo su remanente por el medio de cual iba a venir la promesa. Y Pablo le está diciendo, ¿no será que Dios ahora está guardando también un remanente dentro de Israel, de aquellos que están entregando su vida a Cristo? Y como que los judíos, como que ya vamos entendiendo lo que Pablo nos está diciendo. Dios justamente castigaba a aquellos que se rebelaron contra Él, aun si eran descendientes de Abraham, pero guardaba a aquellos que lo amaban y guardaban sus mandamientos. De Dios era escoger el medio para la promesa. Y en ese tiempo, Dios escogió a Jesús como el único medio
por el cual traer la salvación a la humanidad. Verso 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ahora podemos leer este versículo y pensar, es que Dios es quien escoge a quién va a tener misericordia. A ti sí, a tú no, a ti no, a ti sí, a ti no, a ti sí. Pero eso no es lo que habla este pasaje cuando lo entendemos. Dios les estaba diciendo, no es del que quiere ni del que corre. Y las palabras aquí están ligadas con lo que nos va a hablar más adelante en el capítulo 10. El que quiere no significa que aunque tú quieras venir a Cristo, si Dios no te escogió, entonces no eres salvo. Este versículo no está hablando de esto. Pablo nos dice en el capítulo 10, verso del 1 al 3. Dice, hermanos, ciertamente mi anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo. Recuerden esto, tienen celo de Dios. Pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios, procuran establecer su propia justicia con sus obras. Y no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el verso del que quiere y el que corre? El que quiere, Pablo lo relaciona con el celo de los judíos por sus tradiciones. Ellos querían acercarse a Dios con su celo. Pero Pablo dice, no es a través del celo, no es a través del querer. Y decía, ni el que corre. Los judíos querían ganarse la salvación a través de sus obras de justicia. Pero Pablo dice, no es a través de las obras de justicia, es una elección de Dios quien tiene misericordia. Ahora, ¿quién es el que quiere y el que corre? Aquel que desea alcanzar la salvación por su propio mérito. Pero ¿quién es aquel del que Dios ha tenido misericordia? Juan 3:16 que dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios ha tenido misericordia de todos nosotros. Y el problema aquí era que los judíos decían, oye, pero que no se trataba solamente a través del pueblo de Israel, ¿por qué se están metiendo todos estos no judíos colados a la salvación? Dios ha elegido tener misericordia de todos a través de Jesús. Impactante es esto, ¿no? Dios teniendo misericordia tiene que ver con la cruz de Cristo. Dios ya te ha tenido misericordia. Dios ya te ha amado, ya ha escogido que es a través de Él que nosotros podríamos encontrar la salvación. No a través de nuestro celo religioso, ni a través de nuestras buenas obras, a través de Él, a través de Cristo. La salvación no es por el celo ni por las obras, sino por la misericordia de Dios que ya nos mostró al enviar a su Hijo Jesús a la cruz. Y en la cruz ya tuvo misericordia de nosotros. Y aún la tiene contigo, con paciencia, esperando a que te arrepientas y respondas. Dios no trae sobre ti el justo juicio de destrucción que te mereces, sino que tiene misericordia sobre ti, esperando que entregues tu vida a Jesús. Dios ha escogido por su propia voluntad tener misericordia en Cristo Jesús hacia nosotros. Y nos tiene paciencia. Romanos 5:8 nos dice esto, y con esto terminamos. Mas Dios muestra su gran amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, no es del que quiere ni del que corre, no es del que tiene celo, ni religión, ni buenas obras, sino la decisión de abrir las puertas de la salvación es de Dios a través de Cristo Jesús. Y Dios ya escogió a Jesús para que a través de Él encontráramos el perdón de nuestros pecados. Pero Jesús dijo, aquel que no me escoge a mí por encima de todo, no puede ser, no es digno de mí.
Hermanos, los invito a que en esta noche, ustedes, hermanos y personas que nos escuchan, que en esta noche tú puedas decidir escoger a Jesús por encima de todo. Él ya abrió la puerta al enviar a su Hijo a morir en la cruz para que recibas el perdón de pecados. Pero tú necesitas arrepentirte, apartarte del pecado, apartarte de la maldad y entregarle tu vida a Cristo y responder. Y recibirás su perdón y la vida eterna. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar en oración. Le voy a pedir a Josué si podría también terminar compartiéndonos una canción, ministrando a nuestros corazones. Y ahí donde estás, simplemente cierra tus ojos conmigo. Yo les dije, Romanos es un libro que tiene mucho que sacar. Romanos 9 es uno de los capítulos 8, lo que es 8, 9 y 10 y 11 y 12 y 13 y 14. Todos los que siguen son capítulos muy, muy padres. Pero necesitamos hacer la tarea. Necesitamos escuchar, necesitamos tomar notas, necesitamos estudiarlo. Y también necesitamos entender que Dios escogió a Cristo para ser el único salvador de la humanidad. No hay otro camino. No hay otro camino. En esta noche te invito a que te arrepientas de tu maldad y a que entregues tu vida a Cristo Jesús. Cierra tus ojos conmigo. Bendito Padre Celestial, en esta noche te damos muchísimas gracias por todo tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes un plan aún con tu pueblo, con Israel. Ciertamente no los has desechado. Ciertamente tú cumplirás tus promesas para con ellos en tu segunda venida. Pero ciertamente también, Señor, en este momento tú has decidido endurecerlos y que ellos se hayan rebelado contra ti para abrirnos la puerta a nosotros. Nosotros que no teníamos ninguna parte en tus promesas, ni éramos parte de tu pueblo, hoy nos has dado la adopción, y ya no una adopción como nación, como un sistema político. Nos has dado una adopción personal de padre a hijo. Y tú has hecho a través de la muerte y el sacrificio de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Padre, porque Él vino y murió por nosotros, derramó su sangre preciosa para perdonar nuestros pecados. Permítenos, Señor, arrepentirnos y entregar toda nuestra vida a ti. Y que todo sea todo, Señor. Porque ciertamente tú nos pides todo. Permítenos responder en agradecimiento a lo que tú ya has hecho por nosotros. Y aun si no hicieras absolutamente nada más, tú ya diste a tu Hijo Jesús para que nosotros tuviéramos vida eterna. Y en esta noche permítenos recibirlo. Y persona que estás en esta noche, si tú deseas entregar tu vida a Cristo, que tus pecados sean perdonados y arrepentirte de tu maldad, de haber pecado contra Dios y tener una vida nueva, nacer de nuevo, simplemente dile a Jesús: Jesús, me arrepiento de mis pecados, perdóname, entra en mi vida y en mi corazón y hazme una nueva criatura. Permíteme vivir para ti toda mi vida en agradecimiento por tu amor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Y hermano, hermana, persona que me escuchas, Cristo ya te amó, Cristo ya sangró por ti, ya murió por ti. Vive una vida digna de Él. Vive una vida digna del arrepentimiento. Vive una vida con un testimonio digno, porque Él se lo merece. Gracias, Jesús, y te pido que nos guardes y nos lleves con bien, Señor, en el resto de nuestra semana. Amén.